Continuamos con más información. Hubo sesión en el Consejo Deliberante, varios temas importantes que fueron tratados y algunas otras cuestiones de las que vamos a hablar con el presidente de el bloque de Juntos por el Cambio. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Esa garganta, ¿no? Hoy está complicadísimo. Y estamos mejor que ayer, mirá lo que te digo. Bueno, mientras vaya para adelante todo perfecto, ¿no? Va mejorando, Bueno, aunque no parezca. Pablo, bueno, sesión ayer en el Consejo Deliberante, contanos qué fue lo más destacado de esta reunión. Sí, bueno, fue una sesión que no fue demasiado extensa tampoco. Por allí hubo algunos temas, o había algunos temas, digamos, de los que por ahí han tenido más estado público, por ejemplo, el de la Guardia Urbana, que se habían trabajado en las comisiones y que finalmente no hubo acuerdo, digamos, para un solo dictamen. Nosotros fuimos con un dictamen de minoría, era la readecuación presupuestaria para la creación de la Guardia Urbana. Nosotros no le dimos aprobación. En realidad, a ver, no tanto por el hecho en sí de lo que es la Guardia Urbana, sino más que nada porque entendemos que en todo caso sería una pieza más de un plan de seguridad, ¿no? El de la Guardia Urbana. Nosotros, yo recuerdo hace un tiempo por alguna iniciativa que íbamos a presentar en el Consejo Deliberante, uno de los distritos que la verdad ha sido muy proactivo, innovador y que ha conseguido resultados estadísticos muy buenos en cuanto a prevenir delito es el municipio de San Miguel. Y hablando con el encargado de seguridad de ese municipio, bueno, nos preguntaba, digamos, para saber cuál era el punto de partida, desde dónde se partía en Peguajó, como para las propuestas que podíamos implementar, y nos costó dar una respuesta porque en definitiva no pudimos dar ningún detalle de cuál era el plan de seguridad que tenemos en el distrito de Peguajó, porque entre otras cosas lo hemos pedido reiteradamente en el Consejo Deliberante, siempre sin éxito por supuesto. Y a esta altura lo que uno tiene que entender, y los resultados están a la vista, es que en realidad no nos lo han informado porque no hay un plan de seguridad integral en nuestro distrito, y digamos, entre otras cuestiones, ese ha sido el motivo por el cual nosotros reiteradamente hemos rechazado también la renovación del contrato del titular del área, ¿no? Nosotros creemos que en materia de seguridad hay que empezar por el principio, que las cámaras de monitoreo monitoreen, por ejemplo, sería un buen inicio. El propio Ejecutivo ha reconocido que hay más de 30 cámaras que hoy no funcionan. Si la readecuación presupuestaria hubiera sido para reparar esas cámaras, hubiéramos levantado las dos manos, si era posible. Pero digamos, hay un montón de cuestiones que deberían funcionar desde ese principio, digamos, que las cámaras de monitoreo monitoreen, que las cuadrículas preventivas prevengan, que y fundamentalmente quien es contratado para planificar, planifique también. Y tal vez entonces, en ese momento, cuando se den todas esas condiciones, que no es pedir mucho, sea el contexto suficiente o necesario como para empezar a pensar en una guardia urbana, ¿no? Una guardia urbana que además tiene otras características con las que no estamos de acuerdo por las consultas que hemos realizado, con un área de funcionamiento acotado, con un determinado horario. Esas fueron las razones en las que fundamentamos nuestro rechazo a esta readecuación presupuestaria, que digamos técnicamente estaba bien, digamos, pero en la acción de la creación de la Guardia Urbana no estábamos de acuerdo en este contexto, en este momento, y si no es en el marco de un plan integral de seguridad que en Peguajó a todas luces es inexistente, ¿no? Así que por eso, y creo que fue uno de los temas por allí que podemos destacar de la sesión de
de la noche de ayer, ¿no? Bien. Por lo demás, las iniciativas presentadas del bloque, que fueron varias, ¿cuál fue la suerte que corrieron en general? Algunas bien, algunas rechazadas, tuvimos cal y arena, y algunas otras, como alguna proyecto de ordenanza que teníamos, por supuesto, son los proyectos de ordenanza que dan en comisión para trabajarlos desde allí y después que retornen al recinto para su aprobación o su rechazo con un dictamen o con 2 dictámenes, ¿no? En este caso. Pero bueno, tuvimos de todo un poco, acá cal y arena, como te decía, no hubo una sola, no es que nos rechazaron todo ni nos aprobaron todo. Bien. Pablo, dentro de las iniciativas que el bloque venía presentando en muchas sesiones ya desde el año pasado, tenían que ver con el acompañamiento al comercio por el perjuicio, sobre todo económico, que significaron las medidas del año pasado y sistemáticamente fueron rechazadas. Pero ayer el presidente de la Nación vuelve a anunciar y abrir la puerta a la posibilidad de que justamente se cierren los comercios otra vez, se restrinja más la actividad y haya sectores que nuevamente estén en el foco de la tormenta afectados por la imposibilidad de trabajar. Digo, ¿cómo reciben ustedes estos anuncios? Bueno, justo ayer la finalización de la sesión nos dio tiempo para llegar a escuchar el discurso o no sé si fue cadena, los anuncios del presidente, en el que la verdad se nos dio a todos los argentinos un listado, ¿no? Un montón de cosas que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer. Hasta te diría, en algún punto hasta se nos amenazó con mandarnos a las fuerzas federales si no lo hacemos, ¿no? Lo que faltó, me parece, fue lo principal y es, en el mientras tanto el gobierno no va a decir qué es lo que va a hacer, porque cuando uno escucha a los que saben afirman que no se está testeando lo que se recomienda testear y lo que se está testeando en el mundo, no se han comprado la cantidad de vacunas que deberían haberse comprado. Hemos visto todos cómo también se montó un vacunatorio VIP, un vacunatorio delivery para robarse las vacunas de quienes sí las necesitaban y quienes aún hoy están sin vacunarse, entre ellos hay personal de salud que todavía no ha podido vacunarse. Y resulta que si uno se queda con el discurso de ayer, se da la paradoja de que la culpa la tiene el sistema de salud, que se relajó, la verdad, y que la solución sea decirle a un laburante, por tal caso gastronómico, que se va a quedar sin trabajo o que se va a fundir. Creo que es evidente que enoja mucho todo esto que está pasando y queda en claro algo que también hemos dicho muchas veces, aunque desde el oficialismo no se lo aceptara, ¿no? Es momento de cuidarnos nosotros, cada uno de nosotros. Sabemos cómo hacerlo, porque aquel eslogan de que el Estado te cuida, ¿te acordás? Con el que comenzó toda esta maldita pandemia, como decía Tato Bores, vos eras muy chica, pero digamos, Tato Bores solía decir algo que me parece que viene a cuenta. Tato Bores decía que parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa, ¿no? Y eso de que el Estado te cuida a esta altura es lo que parece, ¿no? Creo que es momento de tomar conciencia cada uno de nosotros, y hay una situación que a mí me parece que tiene que ver con que muchos de los que están en la función pública nunca han tenido que trabajar o nunca han trabajado en el sector privado, ¿no? Y eso, digamos, nunca han tenido que correr toda una mañana para llegar 3 menos 10 al banco para cubrir un cheque, nunca han tenido que ir a cobrar 20 veces una misma cuenta rebelde, por llamarla de alguna manera, nunca han tenido que estirar un sueldo de empleado para tratar de llegar a fin de mes. Y tal vez esa también sea la razón por las que algunos creen alegremente que se pueden cerrar los comercios 15 días, dicen, bueno, habrá
habrá que ver, porque el sector privado no funciona así, ¿no? Si un comerciante, si un emprendedor, si un profesional no trabaja 8, 10, 12 horas por día, su familia no come, ¿no? Entonces por ahí hay una disociación con la realidad. Uno lee mucho a gente que piensa que la razón por la que, por ejemplo, un comerciante no quiere cerrar es un capricho, ¿no? Es por no aburrirse mirando películas en su casa, y en realidad el comerciante no es que no quiere, no puede. A esta altura ya no puede, no da más. Y nosotros en todo este año hemos visto dos cosas. Primero, la negativa constante del oficialismo a tratar de aliviar una situación que fue siempre muy complicada. Algunos comerciantes ya quedaron en el camino, algunos emprendedores ya quedaron en el camino, lamentablemente. Y segundo, la soledad en la que muchísimos comerciantes llegaban al bloque pidiendo a alguien que los escuchara y a alguien que tratara de canalizar algo en la desesperación de salvar el trabajo por ahí de toda una vida, ¿no? Y bueno, eso es lo que vimos, y al haber dado toda esa vuelta de calecita, como decía el otro día, y estar en el mismo lugar donde estábamos tal vez hace exactamente un año, uno tiene que entender el enojo, la rebeldía, y que hay ciertas medidas que a esta altura ya son imposibles de tomar. El cierre total, que es lo que tal vez se está analizando, es inviable. Creo que hoy es inviable. Es decir, no porque el comerciante no quiera y no ponga voluntad, o porque el emprendedor, cuando digo comerciante quiero generalizar, una pyme, lo que fuera, no puede, es imposible. Entonces, habrá que buscar la manera de ajustar los protocolos, si es que hay que ajustarlos y demás, de copiar otros modelos, pero, digamos, la bala de plata del cierre absoluto se usó el año pasado sin demasiado éxito, creo yo, porque además fue interminable, y me parece que es una medida que ya no se puede volver a tomar. Ya no. Por eso hablo del cuidado, porque además también se han ocupado en este tiempo de dividir solo en dos grupos, y es blanco o negro, ¿no? O estás a favor o sos anti-cuarentena, o sos anti-vacuna, o sos anti no sé qué. Y la verdad no es ser anti nada, es, a ver, yo uso barbijo, cuando llegue mi turno seguramente me voy a vacunar, sin saltearme la cola de nadie. No soy anti-cuarentena, no soy anti-vacuna, no soy anti nada, pero sí hay que comprender las realidades, y me parece que en eso está la virtud de un gobierno, ¿no? En saber entender qué cuestiones son viables y cuáles no. Me parece que muchas de las cuestiones que anunció, entre comillas, porque ahora veo que hay provincias que o que no están adhiriendo, o que realmente no sé cuál es el término, porque legalmente no he visto el DNU tampoco, no lo sé, no sé si es en términos de recomendaciones que se hacen las provincias, y las provincias después podrán adoptar, tomarlas o no esas recomendaciones, o si son de cumplimiento efectivo en todo el país. No he visto todavía el DNU, pero digo, buena parte del éxito de las medidas es que esas medidas sean cumplibles. Y yo a esta altura tengo la certeza, cuando uno habla con el sector de los trabajadores, el sector privado, es decir, quienes no tienen su sueldo depositado a fin de mes, pase lo que pase, que es una medida inviable el cierre, pero ni por 15, ni por 7, ni por 10, ni por nada, es inviable. Pablo, hablabas recién de la diferencia entre los anticuarentena y los que están a favor del todo de lo que es la decisión de las autoridades, y también hay una diferencia que se ha planteado desde el principio aquí en Pehuajó,
que tiene que ver con el sistema de salud. Si bien allá por marzo, abril del año pasado se hablaba de unir el sistema de salud público y privado, de trabajar en conjunto, de coordinar acciones, de esta salimos entre todos y todas esas frases y eslogan que se usaron el año anterior, hubo una permanente crítica desde el oficialismo hacia el sistema de salud privado, puntualmente la clínica, y en las últimas horas el intendente municipal ha tenido declaraciones públicas fuertes respecto de una situación que se dio en ese sector. Sí, muy desafortunado, por cierto. En primer lugar, bueno, digamos, el estado de cosas que se pretende describir desde el relato oficial no es así. No soy yo quien tengo que hablar del tema, pero digo, no me parece que no es un momento para agregar falsas preocupaciones a la gente que ya tiene demasiado, ¿no? Pero otra vez, y casi que seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Se pretende enfrentar lo público y lo privado. Y creo que hay un hilo conductor en todo esto, ¿no? A veces en esto de creer erróneamente que los fondos públicos son fondos propios. Y voy a poner un ejemplo muy simple y tonto, ¿no? Pero toda vez que, por ejemplo, le hemos pintado en un edificio, en la puerta de un vehículo oficial, gestión fulanito, lo que hay que entender es que eso es una gran mentira, ¿no? La única gestión que compra un vehículo, que arregla un hospital, un edificio, que compra una ambulancia, es la del vecino, la del contribuyente, que en la mayoría de los casos, y mucho más en estos contextos, se rompe el alma tratando de poder cumplir con sus compromisos, de pagar sus impuestos, sus tasas y punto, ¿no? El sector privado hay márgenes que no tiene. Por ejemplo, no puede cobrarle una tasa exagerada al sector rural para mantenerle la red de caminos y después terminar aplicando solamente el 30% de lo que recauda para efectivamente arreglar ese camino y llevar el otro 70% a rentas generales para, en definitiva, entre otras cosas, terminar pintando esos cartelitos, ¿no? Por eso digo, volviendo al tema específico de la salud, cuando comenzó todo esto el año pasado, nosotros por Zoom tuvimos la oportunidad desde el bloque de hablar con muchísimos intendentes que ni siquiera en la mayoría de los casos todavía habían tenido el primer caso positivo en sus distritos, ¿no? Era el inicio de todo y era algo que mirábamos que ocurría en Capital, en el Gran Buenos Aires, en algunas ciudades grandes, provincias. Y digo, ya entonces, y en todos los casos te puedo decir, ya se habían coordinado esfuerzos y sumado recursos, optimizado los recursos disponibles, no importara si fueran de lo privado o de lo público, porque el sentido común indica que en este tipo de contextos, si lo que importa es la gente, hay que sumar absolutamente todos los recursos y ya esa línea de lo privado y lo público se borra, ¿no? Hay que poner todo y más al servicio de la gente. Acá lo vimos, no hubo esa coordinación con el sector privado, yo diría que todo lo contrario. Y además han ocurrido cosas, pasaron cosas en el medio, en este año de pandemia, ¿no? Ustedes, los medios lo han cubierto, o algunos medios lo han cubierto, se han despedido médicos del hospital en medio de una pandemia. Y no solo eso, sino que se los ha reemplazado por otros médicos, que la verdad no tengo nada contra ellos, y tal vez sean excelentísimos profesionales, seguro que lo son, pero se les está pagando 5 veces lo que ganaban aquellos médicos que fueron despedidos, ¿no? Todo en este contexto. Por eso digo, digamos, estas peleas, estos enfrentamientos, en definitiva, los terminamos pagando los peguajenses de nuestros bolsillos. Y hay que imaginarse si un privado, por tal caso la clínica, imagínate si puede darse ese lujo de despedir a un médico y pagarle 5 veces más a otro que lo reemplace, cargando toda la cuenta y nombre de los contribuyentes peguajenses, ¿no? Por eso que, digamos, son situaciones que resultan inexplicables, tristes también, porque la verdad es que la pandemia ha desnudado un montón de cuestiones y esta es una que nos tiene que poner tristes, esta actitud de seguir profundizando grietas, diferencias,
seguir descalificando, insultando, gritando. La verdad, si ni siquiera una pandemia como esta, un contexto tan complejo y de esta magnitud, los hace replantear su actitud, ya no sé qué más tiene que pasar para que finalmente ocurra lo que nosotros entendemos que tiene que pasar si es lo que queremos avanzar hacia adelante, ¿no? Y no estar todo el tiempo yendo hacia atrás. Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. Bueno, gracias a vos, Andrea, y bueno, ojalá que vaya aumentando el volumen de tu voz, ¿no? Que te mejore. Lo vamos a intentar, muchísimas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Pablo Lanic, concejal de Juntos por el Cambio, hablando de la sesión en el día de ayer, bueno, por la forma en que se plantea la Guardia Urbana, por no existir un plan integral de seguridad, por no contar con la información necesaria que, bueno, justamente explique de qué manera se va a trabajar en ese sentido y por contar con la información de que, por ejemplo, una herramienta tan básica como las cámaras de seguridad no funcionan en su gran mayoría, rechazaron la adecuación presupuestaria para la creación de la Guardia Urbana. Por otra parte, hablando de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en contra absolutamente del cierre de comercios y finalmente hablando también de las diferencias que se plantean entre el sistema público y privado de salud en Pehuajó, que simplemente terminan complicando, como siempre, el bolsillo de los pehuajenses.